con nosotros don Wilson Gómez, quien es el presidente del Instituto Duartiano, con quien comenzamos primero agradeciendo su presencia y de lleno, ¿cuáles son las actividades que se acercan en el marco de las actividades del Instituto Duartiano? Bueno, sí, en primer lugar agradecer siempre Análisis y Síntesis, que tiene una producción duartiana por cuanto son duartianos los que realizan este espacio y es muy cómodo para nosotros. No obstante, agradecer mucho en nombre de la Junta Directiva Nacional el hecho de que aborden con tanta frecuencia el tema patriótico y el tema duartiano. El Instituto Duartiano pues tiene siempre en agenda, en carpeta y en sus realizaciones frecuentes una serie de actividades. Acabamos de hacer un recorrido por la zona suroeste, la zona fronteriza y semifronteriza. Estuvimos participando de un aniversario más del nacimiento de Timoteo Gando, general de gran incidencia en esa zona, en esos combates, encuentros y batallas que se produjeron en el suroeste y con presencia también en la parte de Cibao. Y bueno, ahí se hizo un acto patriótico de trascendencia en Pedro Corto, con la participación del Centro Duartiano de San Juan de Armaguana también. Y luego de esa actividad que fue de todo el día, pues pasamos entonces a un municipio de la provincia de Azua que se llama Las Yayas de Viajama, y allí se dictó la conferencia Duarte, Constitución y los símbolos de la patria, haciendo énfasis en el uso correcto de los símbolos patrios. Y luego pues se juramentó un equipo, una directiva del Centro Duartiano de las Yayas, independientemente de que el honorable ayuntamiento de ese municipio había designado el parque central de allí con el nombre de Juan Pablo Duarte. El instituto había donado un busto, una efigie del patricio y por supuesto la tarja correspondiente. Ellos hicieron la base, una base hermosa, y además colocaron astas para la bandera nacional y la bandera municipal. Fue un acto vistoso, bonito, con la participación de los ciudadanos, de los municipios, de las personas responsables de la labor edilicia y por supuesto estudiantes y profesores. De ahí que fue una magnífica actividad y ya en esa localidad tienen donde hacer sus ofrendas florales. Nosotros hicimos la primera y ellos ya tienen a dónde reunir sus estudiantes, de dónde partir y dónde regresar los desfiles escolares que se realizan allí. De ahí entonces nos fuimos a otro municipio que tiene como nombre Cristóbal, por Cristóbal de la Sal. Es un municipio que pertenece a la provincia de Independencia, que tiene como cabecera, municipio cabecera, Jimaní. Y entonces también allí hicimos un acto, fuimos al parque donde está el busto de Duarte, dimos una conferencia y juramentamos un centro duartiano ahí en Cristóbal, donde hombres y mujeres, profesores, profesionales, conformaron esa unidad de base. Hemos estado sembrando en todo el territorio nacional esas entidades de base, que son las que se constituyen en una especie de correa de transmisión del quehacer duartiano en la distribución de material patriótico, de los pósters, de los folletos, de los libros, de banderas donde es necesario tener la bandera en condiciones. Por supuesto, siempre es un esfuerzo que tenemos que hacer los duartianos. Por supuesto, también le dejamos a ellos lo que son documentales para la proyección en los centros escolares y siempre en comunicación permanente. Ahora, con motivo de este mes,
mes donde conmemoramos la acción restauradora de la independencia nacional, pues tenemos como siempre el acto principal en el Panteón de la Patria o Panteón Nacional, donde hacemos la ofrenda y reverenciamos a los patriotas. Siempre vamos con la reserva de Pedro de Santa Anna en el Panteón, y entonces ahí reclamamos permanentemente que las autoridades adopten la decisión de exhumar, de sacar de allí los restos de Santa Anna por lo que fue el comportamiento y la conducta de Santa Anna, predominantemente, que no fue otra que la de la traición. No solo por el asesinato de tantos patriotas, comenzando con Sánchez y 20 compañeros, y pasando por Duvergé y su hijo y otros grandes patriotas, María Trinidad Sánchez, que fue una cosa atroz, también terminó asesinando la patria cuando bajó la bandera dominicana. En su lugar subió la bandera española y nos convirtió de una república que éramos a partir de un esfuerzo patriótico trinitario, una república soberana, independiente, que podía autodeterminar y que había autodeterminado. La colocó bajo el protectorado español y nos convertimos de república en una provincia del ultramar de España. Eso no se puede perdonar bajo ninguna circunstancia, entonces vamos allí y siempre hacemos reclamo. Un día se entenderá la justeza y la pertinencia del pedimento de que se saquen de allí esos restos, como él quiso inclusive, porque él quiso estar al lado de su hermano Ramón, de su hermano gemelo. Y realmente ese Panteón de la Patria, donde hay tantas de sus víctimas, realmente es un lugar sagrado, patrio, que está reservado a los buenos dominicanos, como decía Duarte, a los buenos dominicanos. Eso es una ofensa a los mismos que están ahí. Efectivamente, eso es oprobioso inclusive. Entonces, nosotros tenemos el día 17 de agosto una juramentación de una exquisita, una granada composición de buenos dominicanos como miembros de honor del instituto. Entonces, una oportunidad para nosotros seguir comprometiendo y reforzando a los buenos dominicanos en un momento donde la patria requiere de valores y de personas que asuman el compromiso patriótico y que, habiéndolo asumido, pues refuercen esa posición asumida en pro de una patria que es digna y merecedora de una mejor suerte. Hay un hecho significativo donde un grupo desde Estados Unidos solicitó un boicot a la Feria del Libro en protesta por la supuesta maltrato nuestro a los haitianos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, eso es lo que hablamos, es decir, Duarte eso lo advirtió muy temprano, porque Duarte nos dio todas las lecciones. Él advirtió que había buenos y malos dominicanos, es decir, hay una parte de personas que obedece alineamientos que provienen de organismos internacionales y de gobiernos extranjeros. Esos no son dominicanos. El dominicano se identifica con su patria y con el supremo interés de la nación. Y Duarte nos enseñó a no ser antinata. Es decir, Duarte proclamó la necesidad de la unidad de razas, de respeto inclusive a las diferencias. Es más, cuando habló de la religión, si bien establecía la católica como la religión oficial, decía sin desmedro
de otras manifestaciones, ¿verdad?, y cultos de carácter religioso, lo que significa que tuvo muy claro que nosotros teníamos que ser respetuosos de todo y que no podíamos bajo ninguna circunstancia hacer lo que hacían los haitianos, porque vamos a estar claros, a veces se quieren desconocer las cosas. Lo que en la Constitución de la República Haitiana estaba establecido por muchos años era que un blanco no podía ser ni dueño de inmuebles, ¿verdad?, en Haití, ni tampoco podía ocupar funciones públicas. Esa fue una de las discusiones grandes, porque eso lo establecía la Constitución inclusive de 1816. Cuando se produjo la Constituyente de 1843, que Duarte luchó tanto por una buena composición de la representación dominicana en Haití en ese momento, porque recuerden que eso sobreviene después que se produce la confrontación dura entre dos sectores haitianos, el liberal, donde estaba Charles Gerard y ese grupo, y el conservador, donde estaba el presidente Boyer. Duarte, dentro de su esfuerzo y su estrategia, le ofrece apoyo al grupo liberal, porque Duarte entendía que era el que iba a permitir, como en efecto ocurrió, hacer progresar el proyecto patriótico de independencia dominicana. Y ahí manda a Juan Nepomuceno Ravelo a Haití. Él no tiene la fortuna de poder contactar al grupo de Charles Gerard. Regresa sin haber conseguido el propósito. Y entonces ahí Duarte, con su singular liderazgo y su oportuna capacidad de decisión, manda entonces a Ramón Mella a Los Cayos allá a contactar a Charles Gerard. Mella sí consigue el propósito y se establece el acuerdo de que el grupo de Santo Domingo estaba apoyando a ese grupo liberal que encabezaba Charles Gerard. A Duarte entonces se le confía una serie de trabajos aquí, y entonces ahí es que se producen las llamadas juntas populares, con la finalidad de escoger por la vía del sufragio a los representantes de la parte dominicana que iban a ir a la constituyente haitiana de 1843. La sorpresa es que obtiene el triunfo resonante el equipo que postuló Duarte y los trinitarios. Ahí entonces despiertan los haitianos y reaccionan de manera violenta. Y ahí es que viene el propio presidente haitiano, Charles Gerard, con su grupo militar, con su Estado Mayor, detrás de la cabeza de Duarte. Y en una persecución tenaz, le pusieron precio a la cabeza, ofreciendo sumas de dinero y hasta rango militar a quien dijera dónde estaba Duarte o lo entregara en condiciones precarias, hasta comprometiendo la propia vida de Duarte. Ahí comienzan las persecuciones. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a lo siguiente. Cuando se lleva al grupo que finalmente fue, que no fueron necesariamente los trinitarios, sino conservadores, entre los que se encuentra Buenaventura Báez. Báez advierte que ese artículo que prohibía a los blancos, y los blancos eran todos los que no eran haitianos, debía ser como un poco morigerado, aligerado. Y Buenaventura hace una redacción y dice que en la eventualidad de que la persona se matrimoniara con una haitiana o esto o lo otro, que podía ostentar propiedad inmobiliaria, aunque no tuviera derechos políticos y civiles, bueno, pero que por lo menos pudiera tener la posibilidad de detentar propiedades. Eso no se aceptó, eso se rechazó.
y volvió a primar en 1843 el contenido de la Constitución haitiana de 1816. Una clara expresión de que dónde estaba el racismo. En los dominicanos nunca, la Constitución dominicana jamás, la Constitución de Duarte jamás. La Constitución de Duarte proclamaba el respeto a nacionales y extranjeros en todos los órdenes. Había un régimen, pero había un régimen universal para todo el mundo. Entonces, cuando esas cosas se auscultan, se ponen en relieve, nos damos cuenta dónde ha estado el racismo. La República Dominicana, en su composición mestiza, donde hay una liga del indígena, del negro, del blanco, nosotros no somos nada sino esa mezcla que nos hace dominicanos. Y realmente aquí no se ha practicado eso que nos quieren endilgar, de discriminación, de racismo. Hay algunos intereses de potencias y de grupos en como decir que nosotros somos los que atacamos a Haití, pero nosotros nunca. Si cogemos la historia, quienes siempre han atacado militar y de toda índole al pueblo dominicano son los haitianos. Entonces, ¿cómo se ha querido vender que una responsabilidad de República Dominicana en el hecho haitiano con el cual nosotros no tenemos ninguna vinculación ni obligación? Mire, esa es una insolente campaña que los haitianos podemos decir que han tenido hasta éxito en ese esfuerzo, porque su diplomacia muy profesional, no improvisada, a través de los años, no de ahora, han pasado por las víctimas, cuando en verdad han sido históricamente los victimarios. Como usted ha dicho, la República Dominicana nunca ha tomado una iniciativa en contra del pueblo, de la nación, de los haitianos. Nunca, nunca. Todo el tiempo la República Dominicana ha estado a la defensiva, inclusive yéndose más allá de lo que le corresponde, porque nosotros hemos cedido territorio que no hemos debido cederlo. Pero el animus donandi, la inspiración dominicana por la paz, ha llegado hasta sacrificarse y ceder territorio que ya no es estable ni aceptable. Pero lo cierto es que esa diplomacia haitiana, junto con intelectuales haitianos y gente ya de influencia, han logrado hacer creer en el mundo que los agresores somos nosotros. Que este es un pueblo de agresores, xenófobos, discriminadores, racistas. O cualquiera piensa que este es un país de blancos racistas. Cuando en realidad no es así, y la República Dominicana, sus líderes políticos, sus líderes deportivos, sus líderes artísticos, sus líderes profesionales, obedece una mezcla donde hay un predominio inclusive de la gente que tiene la tez oscura. Eso no hay ningún problema aquí. Aquí no hay problema con eso. Esa es una cuestión que han hecho valer esto y se han aprovechado de la debilidad de la diplomacia dominicana, que no ha hecho lo mismo. Es decir, no ha habido una contraofensiva, y eso es necesario, porque yo creo que tiene que haber una agresiva acción por parte de la diplomacia dominicana, llevando al mundo la realidad histórica, porque mucha gente desconoce la historia nuestra, y que nosotros particularmente no nos independizamos ni de Francia, ni de Estados Unidos, ni de España, ni de ninguna gran potencia. Nosotros nos
independizamos de un pequeño país que nos sojuzgaba y que durante 22 años y años antes ya había evidenciado una capacidad de explotación y misericordia y de malos tratos para con un vecino. Qué bueno que, gracias por presentarnos, 3 duartianos precisamente. Y tenemos que destacar para nuestro amable público lo que es el rol de un actor clave, magistrado, como fue Santiago Basora. Santiago Basora fue la clave de lo que puede ser todos estos señalamientos, porque precisamente recordemos a Tomás de Bobadilla, quien es el que somete a Santiago Basora. Santiago Basora entonces supedita la rendición de su batallón africano, porque Santiago Basora era africano y el batallón era africano. Es bueno que señalemos esto por la importancia que tiene y por la opacidad con la que se ha jugado en el manejo y el análisis de la historia. Entonces, es Santiago Basora el que dice que si va a haber esclavitud, sí o no. Entonces se compromete ahí el patricio y establece lo que es en la Constitución precisamente la no esclavitud. Pero es un esfuerzo de Santiago Basora, cuyo padre y padrino era un español, que le dio el nombre, José Basora, le da el nombre. Además, tenemos nosotros que significar, doctor Rí y doctor Gómez, y magistrado, que algo importante que hay que señalar ahí es que el patricio Juan Pablo Duarte y Díez, de su madre ceibana, precisamente juega un papel importante, porque lo nombra en general, pero es general con la tropa africana. Él es el que dirige precisamente el inicio del ejército dominicano, que es de origen africano, y que también le llamaban cobrizos, le llamaban los marrones. Históricamente eso es un elemento que a veces se oscurece. Yo como psicoanalista saco los reprimidos y lo coloco a la luz de todos. Y precisamente un factor importante es Santiago Basora en cuanto a la no discriminación por el color de la piel. Entonces quiero colocar frente a nuestro presidente del instituto la figura de Santiago Basora como la persona que reclamó la no esclavitud y que se señalara en la Constitución. Ahí jugó un papel importante también Tomás Bobadilla, porque Tomás Bobadilla fue el que lo sometió, quien ahora va a pasar a lo que es uno de los vagones del metro, lo van a llamar porque él también fue síndico. Era una figura muy importante Tomás Bobadilla, pero él fue que generó esa situación y la síntesis entre lo que fue la división, la primera división que tuvimos nosotros, doctor Ríos. Los duartistas de Mella y los duartistas de Francisco Rosario Sánchez. Esto es una tesis sumamente importante que coloco aquí frente a su ilustrísima presencia. Doctor, hay una situación, como ya decíamos, de organismos, bueno, de Estados Unidos y algunos organismos, de querer o fundir la isla o responsabilizar a República Dominicana de la situación de Haití, donde República Dominicana nunca ha tocado ni con el pétalo de una rosa a los haitianos, pero los haitianos durante años han invadido, atacado a través de la fuerza militar República Dominicana. Pero ahora hay una invasión silenciosa y pacífica que la cantidad de haitianos que hay en el país, legales e ilegales, es monstruosa. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sí, la verdad es que la situación es muy preocupante. Hace años que hemos estado en la República Dominicana, nuestras autoridades
un poco de lado a esa realidad. Y muchas veces yo pienso que la autoridad puede estar imbuida de la mejor buena fe, pero con frecuencia se afecta el interés nacional y, queriéndolo o no, hasta se estimula la venida, la llegada de haitianos al territorio dominicano. Por lo siguiente, nosotros mantenemos a los dominicanos con un salario mínimo oficial invariable. Bueno, sin embargo, hemos mejorado el nivel salarial de los trabajadores del campo, donde se sabe que hay un fuerte componente de mano de obra haitiana. Hemos mejorado el nivel de ingresos del trabajador de la construcción, ni se diga. Hemos creado un régimen con respecto a las domésticas, que aunque el Tribunal Constitucional ha adoptado una decisión que por lo pronto frena la cuestión, pero eso está ahí, como una aspiración y un propósito de incentivar a la trabajadora doméstica, donde hay también un componente gravitante de esa población ilegal e indocumentada. Ahora, con la cuestión de las escuelas, que si bien uno está de acuerdo con que se promocione, se motive el ingreso a las aulas de la niñez, de la juventud, bueno, pero hay una situación. No pedir nada para ingresar a la escuela parece un asunto muy liberal, ¿verdad? Y muy atractivo y un desprendimiento. Pero eso es siempre y cuando no se ponga en juego la seguridad nacional. Y la soberanía del país. La soberanía del país, el registro civil, que es sumamente delicado. Pero encima de eso, entonces vamos a incentivar, además de que, a sabiendas de que en Haití más del 80% de los niños no va a la escuela, porque no es del interés de esa población, pero aquí sí es del interés. ¿Por qué? Porque hay garantizado calzado, uniforme, desayuno, almuerzo, merienda, y en algunos libros, casos hasta transporte. mochilas, en algunos casos hasta transporte, pero además 1.000 pesos por los estudiantes. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, Hay se dice que hay una invasión bueno, de yo lo creo. estudiantes haitianos en nuestras escuelas. Bueno, no solo estudiantes, es decir, aquí estamos desbordados, aquí hay un problema muy serio, que aquí no quieren verlo, bueno, que no lo vean, pero aquí hay una presencia importante de haitianos en las Fuerzas Armadas, en las entidades privadas de seguridad, armados, en los retenes que uno ve en la parte fronteriza. Hay una presencia importante. Que son dominicanos, porque bueno, mire, hay que estar claro. Al momento de asumir la defensa patria, el país tiene que saber con quién cuenta. Y si alguien ha de estar en una posición determinante, tiene que ser inequívocamente dominicano, porque es el interés nacional. Contrapartida de esto, que también apunta en contra del interés nacional, la corrupción en frontera, que no acaba de controlarse, porque no se han creado las condiciones para controlarla. ¿Cómo se controla? Bueno, la Constitución de la República establece la obligatoriedad de privilegiar la frontera. Entonces vamos a hacer programas especiales donde la persona pueda vivir dignamente en frontera.
donde haya un incentivo y un atractivo para que las personas no abandonen los municipios y distritos municipales y secciones y parajes Y fronterizos. se deja libre para que los haitianos Exacto. se instalen. Bueno, eso es parte del asunto, pues, lógicamente. Entonces, con los militares, ¿se mejora la suerte para que ellos vayan allí en condiciones inequívocamente dignas? No. El militar va a su suerte allí, ahí no hay una estructura que permita la presencia militar que a veces se anuncia. Porque esos militares tienen que ir a dormir allí, a hacer sus necesidades allí, alimentarse allí, a hacer vida allí. Están esas instalaciones. Ese militar que está en frontera tiene los privilegios que siempre hemos dicho que ha podido replicarse el modelo San Isidro, donde hay viviendas que son del Ministerio y del Estado. El militar que está allí tiene vivienda, tiene un plantel escolar para sus hijos, tiene centro hospitalario, tiene servicios de farmacia, tiene instalaciones deportivas, tiene las facilidades propias para que ese militar que está en frontera sepa que tiene que asumir un comportamiento, porque en caso contrario lo pierde todo. Pero además eso permitiría que la propia autoridad ejerza control y fiscalización con relación a la conducta de esos militares, con quién salen, quién le visita, con quién llegan, maltrata o no maltrata a la familia, etcétera. Todo eso se garantiza a partir de un esfuerzo de esa naturaleza. ¿Qué le cuesta al Estado un proyecto de esa naturaleza en los distintos puntos fronterizos? Esos son planes y programas de verdadero incentivo, pero además el salario en frontera tiene que ser tan atractivo que las personas no se vayan de los lugares. Y las facilidades reales tienen que darse. No es haciendo empresas como las que se están levantando en la misma línea fronteriza y que tienen una puerta de entrada en el lado dominicano y tienen todas sus instalaciones en el lado haitiano. Y el 80% de los que dependen de esas empresas son haitianos. Y el lado dominicano, cuando más un 20% en la parte administrativa, y se benefician entonces de la exención impositiva dominicana y de las ventajas de la mano de obra haitiana en términos de que son menos exigentes que los trabajadores y obreros dominicanos. Esta cuestión hay que verla, pero aparte de eso, el Congreso Nacional va a cumplir ahora, en enero, 14 años, con una reserva que establece el artículo 10 de la Constitución de la República, que manda como cuestión obligatoria que se dicte una ley para regular, y dice la propia Constitución, la tierra en frontera, privilegiando el interés de dominicanos y dominicanas. ¿Para qué? Para hacer lo que hacen todos los países que tienen límites terrestres con otro, que hay disposiciones como las que se aspira que se tenga aquí, y eso quiso el constituyente, que en una franja determinada, en una extensión superficial determinada, solo se permita que dominicanos y dominicanas adquieran para preservar y garantizar la soberanía terrestre, la dominicanidad de la línea de frontera en los puntos estratégicos donde puede estar en juego el interés nacional. A 14 años casi de eso, en el Congreso no se ha hecho la ley. ¿Qué se permite con eso? ¿A qué se deberá eso? Bueno, ¿a descuido o a intereses? No intereses. Ahí quiero que sepa que en sitios como Elías Piña, dicho por gente que está allí, por profesionales que están haciendo comercio ahí dominicano, que hace tiempo que se están comprando terrenos hasta por encima de lo que es el precio de mercado. Lo mismo pasa en Montecristi, en Dajabón, en el área de Pedernales. ¿Por qué? En la avenida Nacaona, Sí. que eso es bueno que reflexionemos sobre ese dato. La avenida Nacaona está habitada por una serie de empresarios haitianos poderosos. Hay de Haití, muchos.
Entonces, pero viven aquí, viven en la avenida Nacaona. Eso solamente es importante tomarlo en consideración. Pero mire, en la zona fronteriza hay esa situación y uno se preocupa. Pero aquí mismo, en la zona colonial, hay adquisición sistemática, permanente, de inmuebles de la zona colonial. Porque en el país hay un descuido enorme. Un descuido enorme. Aquí hace rato que se han debido tomar providencias porque, señores, son lugares estratégicos que de alguna manera definen una parte de la dominicanidad, de nuestra esencia cultural, que también tiene un componente hispánico, que nosotros tenemos que preservar estas cosas. El país tiene que valorar estas cosas. Ahí hay inmuebles en la zona colonial que su valor no es solo material, tienen un valor sentimental que el Estado tiene que asumir y verlo como parte esencial de la dominicanidad. Pero aquí estamos de espalda a todo eso, o sea, es una pena que así sea. El sentimiento patrio no está en la mente y el corazón de quienes administran la cosa pública en el país, salvo excepciones. Hay, y debo decirlo, hay funcionarios que tienen esa sensibilidad, pero no son mayoría. Y entonces esa ausencia de ese sentimiento que usted dice, bueno, ¿y por qué todavía al día de hoy, después que el escudo nacional fue oficializado en 1913 por un decreto del presidente Noel, y que Casimiro de Moya, un hombre público con ese sentimiento patrio, cartógrafo, este hombre ilustró ese decreto 520, publicado en la Gaceta 2376 de ese año, 1913, y puso allí el escudo nacional para que los dominicanos, ya le puso freno a 23 versiones de escudo que había hasta el momento, pero lo terminó oficializando para que no haya uno más, y no ha habido uno más. Pero todavía hoy, que la Constitución de la República, en el artículo 32, precisó cuál era el escudo, en cierto modo apoyándose en ese decreto de 1913, todavía hoy nuestros funcionarios, todos sin excepción, las carteras, los poderes públicos, con frecuencia usan mal el escudo nacional. Hay instituciones como, yo reconozco, el Tribunal Constitucional, que se ha cuidado mucho de eso, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial durante el mandato del magistrado Jorge Suberoiza se cuidó enteramente y procuró un uso correcto. Pero ya hoy día no resulta así ni en el Poder Judicial, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo. En el altar de la patria, el escudo que está tallado no se corresponde. Tiene la bandera de abajo. La cinta inferior que dice República Dominicana baja, debe subir desde 1913. Lo mismo pasa en el Panteón de la Patria, Panteón Nacional. Y en la Universidad Autónoma, en su campus central, que tiene un gran escudo y está mal. Es decir, hay un problema. Y cuando usted advierte que ministerios como Relaciones Exteriores o el Ministerio de Educación no tienen claro lo que es el gran sello de la nación, entonces se pone a inventar una cúpula, una cosa de esa. Eso tiene que llevar a la conclusión triste de que en lo que tiene que ver con la cuestión patria no se está tensionando. Hay un gran descuido. Sí. Exacto. No, y el daño que eso le hace a nuestra juventud, Sí. porque ellos nacen viendo eso y para Claro. ellos eso es normal. Claro, claro. Entonces, Viene la confusión. Por suerte, nosotros mantenemos una campaña muy activa con los maestros, profesores, estudiantes, con los sectores de la vida nacional y algunas instituciones públicas que tienen la preocupación y entonces nos invitan al instituto a llevar la conferencia para aclarar eso con respecto a los servidores de esas instituciones y particularmente a los que tienen que ver con las relaciones públicas y con la cuestión de protocolo, de manera que se van cuidando poco a poco, pero mientras tanto, la verdad que es impresionante
el mal uso cotidiano, no solo del escudo, sino de la propia bandera. Usted abre hoy un periódico y encuentra 3, 4 escudos que no se corresponden, donde hay publicaciones con el escudo nacional. Hoy mismo, en un periódico, como puedo decir nombre, ¿no? Como el diario, te encuentra que hay una gran fotografía, el escudo mal. ¿Por qué? Porque los funcionarios no cuidan. Hay otros periódicos que tienen el cuidado y particularmente identifican la posición correcta, y a la hora de una publicación, si ven que no está bien, pues se paran y buscan la manera de que la fotografía salga sin que aparezca. ¿Cree usted que hay necesidad, y en eso el instituto podría encabezar, un gran movimiento de rescate de este espíritu patriótico, de esta defensa de los símbolos patrios? Es que eso está en marcha. Y de los valores. Eso está en marcha. Cuando yo le dije que fuimos a todas esas zonas recientemente y a todo el país, todas esas actividades incluyen la conferencia sobre la simbología patriótica, cómo Duarte incidió en esos valores patrióticos, ¿verdad? Y además destacamos la existencia de la ley 210-19, que trata sobre el uso correcto de símbolos patrios. Es decir, a las personas se les coloca en condiciones de identificar el uso correcto de los símbolos en sentido general, no solo el escudo, sino la bandera, el himno nacional, y se les da además, se pone en sus manos una literatura, una cartilla que trata sobre los símbolos patrios. Y se destaca la cuestión de Duarte, es decir, el hecho de que Duarte, que es el único libertador en el mundo, que por eso la particular característica del liderazgo de Duarte, un líder acabado que no solo se propuso llevar conciencia a un pueblo para que sepa el valor de la soberanía, de la independencia, de la autodeterminación, de las libertades, sino que él también procuró aportar los elementos fundamentales de patria, y aporta el nombre del Estado, República Dominicana. Aporta la bandera cuando describe el lienzo y dice pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesado por la Cruz Blanca, el escudo nacional. La bandera en este caso, pero también dice el escudo, hace una reserva, dice el futuro Estado tendrá su correspondiente escudo de armas. Lo que ocurre en el mismo 1844, aparece el escudo de armas. La divisa, Dios, patria, libertad, que hoy la Constitución de la República establece en el artículo 34, que es el lema nacional de los dominicanos, Dios, patria y libertad. Aporta además un proyecto de constitución avanzadísimo, que el artículo 1 ya revela a Duarte como un demócrata y como un hombre aferrado al Estado de Derecho, cuando dice, gobernantes y gobernados tienen que ceñir sus actuaciones a la ley. Dicho de otra manera, nadie puede estar por encima de la ley. Y en otro artículo dice que los dominicanos están obligados a acatar o cumplir las decisiones que emanan de una autoridad ilegítima. Argumento al contrario, estamos obligados a acatar las decisiones de la autoridad legítima. Pero ahora que hay por ahí una información que da cuenta que en Venezuela, en el periódico El Federalista, aparece un escudo, o no, un himno de la restauración que Duarte produjo. Bueno, pero estamos esperando que se revele, porque se dice que se va a revelar el 16. En el libro de Rosa Duarte hay un himno a la restauración. Duarte lo previó todo. Himno a la restauración. Una pieza de 1864. Es decir, ya Duarte había regresado, ¿verdad? Había regresado luego de que él se presentó aquí en la guerra restauradora. Vino a combatir, aún con sus limitaciones, pero con su mente siempre preclara, vino a inmolarse aquí.
Una de las cosas tristes de la historia nuestra fue que a Duarte siempre se le impidió ir al campo de batalla. Y fue deliberado. Tomás Bobadilla, Pedro Santana, Buenaventura Báez y otro grupo que le seguía a ellos, tenían muy claro de que a Duarte tenían que cercarlo en su liderazgo civil para que no desarrollara el liderazgo militar, porque ellos sabían que iba a gravitar mucho el liderazgo militar a la hora de la verdad, como gravitó, porque cuando tenían ya comprometida la soberanía dominicana, ese grupo de conservadores, para cederle de por vida la península y bahía de Samaná a Francia a cambio de ayudas militares y económicas, que Duarte vio lo imposible después de mediar y tratar de llegar a acuerdos que no comprometieran la integridad territorial, la soberanía dominicana. Cuando Duarte ve que es imposible detener ese grupo en su despropósito, una sonada destrona la Junta Central Gubernativa. Eso ocurre en el mismo 1844, 9 de junio. Y entonces pone a la presidencia a Sánchez. Y el grupo trinitario asume el control, con la desgracia de que no tenían la fuerza militar, porque los conservadores la habían reservado para Santana. Y al mes entonces se expresa esa fuerza militar brutal. Y ahí comienzan una serie de lealtades patrias y de persecuciones contra los trinitarios. Esa es la historia, pero Duarte no solo dueño de ese talento como líder, que quienes hacen de biógrafos de él lo describen como dueño de una personalidad atractiva, recto de conciencia, que identificaba plenamente lo que se proponía, que sabía conducirse en un marco de impresionante madurez pese a su juventud. Pero hay un problema. ¿Qué tanto sintonizan los medios de comunicación con esa visión duartiana? Porque hoy el peso de los medios de comunicación es fundamental. Exacto. Es mayor que la educación escolar, es mayor que la educación familiar. Entonces, ¿qué hacer? Aparte de lo que ya hace el Instituto Duartiano, ¿cómo crear un gran movimiento de reivindicación del pensamiento duartiano? Mire, la Constitución de la República, en el artículo 63, numeral 13, establece como cuestión obligatoria en los centros de enseñanza públicos y privados. Primero enseñar la propia Constitución. Es mucho, ¿eh? Sí. Porque ahora, ¿se hace? no se está haciendo, no hay manera. O sea, el instituto, inclusive vamos a interponer una acción ante el Tribunal Constitucional y particularmente un amparo de cumplimiento. Porque las leyes como la Constitución están para cumplirse. Y cuando el funcionario o la autoridad no cumple con el mandato, entonces hay la posibilidad de interponer esa alternativa, esa acción, ese amparo. ¿Para qué? Para que se cumpla, porque ese artículo 63, numeral 13, no solo manda a que se enseñe la Constitución, que es bastante, porque ese artículo 3 de la Constitución que habla de la soberanía es una enseñanza. Eso solo justifica el esfuerzo. Pero además, dice ese artículo y ese numeral, que debe enseñarse la moral y cívica. Y cuando hay un mandato constitucional, no es para que tú trates eso de manera transversal para hablar de cuando te parezca. No. Es una disciplina, es una materia que tiene que tener el mismo tratamiento, ¿verdad?, en el orden didáctico y pedagógico que se le reserva a las matemáticas, a la lengua española, a las ciencias naturales. Tiene que medirse el aprovechamiento que el estudiante tiene con respecto a las lecciones cívicas.
pero además manda que se enseñe la historia. Y hay que enseñar la historia, porque todas estas cosas que uno habla de Duarte a mucha gente le parece nueva, y son asuntos que están ahí, solo que a Duarte los tiranos y los déspotas le ocultaron, porque no querían mostrar al Duarte revolucionario, al Duarte hombre de acción y al Duarte comprometido con su patria y con su pueblo. Es importante esto porque si no se hace una acción masiva, poco a poco nos van socavando. Así es. Y el caso haitiano es un dominio por la invasión pacífica. Poco a poco, aunque no haya una intencionalidad, pero sí hay un comportamiento permitido por nosotros, porque esto no es un problema de racismo, podrían ser blancos, rubios, y es lo mismo, es la defensa de la nación, la defensa de nuestros valores, de nuestra historia. Ya hay personas, dominicanos, entre paréntesis, que están distorsionando la historia para decir que los malos contra los haitianos somos nosotros. Bueno, aquí lo que pasa es que hay que entender lo siguiente, es decir, el pueblo dominicano ha luchado contra franceses, contra españoles, contra norteamericanos, es decir, contra todo el que se ha querido salir con la suya y robarnos la soberanía, la independencia y las libertades. Ha encontrado de frente un pueblo que Duarte formó y que juró ser independiente, autónomo y soberano para siempre, incluyendo a los haitianos, que son los que más persisten y han persistido en el tiempo. Es decir, que no es asunto de color ni nada de eso, es que la historia está ahí y es imborrable. Por tanto, se advierte claramente un pueblo que tiene una posición asumida. Bueno, creo que hemos llegado al final y agradecer la presencia del magistrado Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Con la venia de ambos duartianos y un tercer duartiano, nos despedimos hasta el próximo sábado.